Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. Ustedes ya me conocen, yo soy Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Estamos en la unidad 2, proyecciones oblicuas. El tema de esta clase es proyección de la recta AB. El objetivo de la clase consiste en entender la importancia que tiene imaginar una figura en el espacio para lograr una correcta proyección. Bien, como ya sabemos, estamos en el tema de proyecciones oblicuas. Lo primero que nosotros debemos tener muy en claro es la posición de los planos según sus magnitudes. Ojo a lo siguiente, cuando nosotros estamos hablando de magnitudes que sean paralelas entre sí, estamos refiriéndonos a las proyecciones paralelas a un plano en particular. Tal como vemos acá, estas proyecciones serían paralelas al plano vertical. Si también se da el caso de que sean perpendiculares entre sí, estamos hablando de proyecciones ortogonales, donde ya es lo que este tipo de proyecciones son las que nosotros revisamos el año pasado. Entonces, cualquier punto de proyección es perpendicular tanto al plano vertical como al plano horizontal. Es decir, forman un ángulo de 90 grados con cada uno de los planos. Y sobre todo lo que vamos a ver en este año son las oblicuas. ¿Qué quiere decir esto? De que los planos en cuestión, las proyecciones que nosotros hagamos, tienen un ángulo de inclinación. En este caso no son paralelas ni tampoco perpendiculares. El plano de proyección es oblicuo. Continuando con las proyecciones oblicuas, aquí vemos distintos ejemplos de proyecciones perpendiculares y oblicuas en figuras irregulares. En el primer ejemplo, nosotros notamos que tenemos un plano que es perpendicular al plano horizontal, es decir, todas sus proyecciones caen de manera perpendicular formando un ángulo de 90 grados con el plano horizontal y son oblicuas al plano vertical. ¿Qué quiere decir que sean oblicuas? Que tienen distintas distancias en los puntos de proyección. Cuando algo es perpendicular, por lo general, se manejan las mismas alturas en este caso. Recordemos las diferencias, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a distancia, ¿eso qué quiere decir? Que estamos refiriéndonos al plano vertical. Cuando nosotros hacemos referencia a las alturas, quiere decir que es en el plano horizontal. Entonces notamos aquí claramente que las distancias entre los puntos varían. En este punto A', la distancia es menor comparado con los puntos B, B'. Y así sucesivamente. En cambio, en este otro ejemplo que tenemos acá en el medio, vemos que este plano es totalmente perpendicular es oblicuo, estaba confundiéndome, tanto al plano vertical como al plano horizontal. Son oblicuos a ambos planos. Entonces, en este caso, lo que se hace es una proyección auxiliar en el plano proyectante o base, para continuar con el resto de las proyecciones posteriormente. Eso lo vamos a descubrir en la siguiente clase, cómo proyectar de forma adecuada. Y aquí tenemos una proyección ortogonal de una figura irregular. Esto es un ejemplo claro de lo que nosotros hacíamos el año pasado, ¿se acuerdan? Donde teníamos cada uno de los puntos de proyección que caían de manera perpendicular tanto al plano vertical como al plano horizontal. Entonces, aquí vemos claramente los tipos de proyecciones perpendiculares y oblicuas a figuras irregulares. Bien, estamos en este punto en el cual vamos a volver a hablar acerca de la formalidad e inestabilidad. Todo esto se refiere a la visualización arbitraria. Es una de las condiciones claves de lo que son las proyecciones oblicuas.
La visualización arbitraria es la percepción arbitraria del observador de acuerdo a la distancia y a la altura de la figura, cuyas proyecciones formarán la posición deseada en el espacio. Bien, ¿qué nos indica esto? Pues simple, que la figura que va a ser proyectada va a tener distintas formas de visualización. Todo esto dependiendo de la ubicación que tenga en el espacio. Entonces, en este momento vamos a graficar las proyecciones que tenemos aquí enfrente de la recta AB. Esta es una recta oblicua hacia ambos planos, con apariencia horizontal a la línea de tierra, pero sus distancias y alturas son definidas mediante su primera proyección. Fíjense bien que aquí es muy importante la primera proyección, es decir, con cuál nosotros vamos a empezar a graficar, en cuál plano. Esto por lo general ya nos lo indica, ya nos dan la orden directa, ¿sí? Entonces, la segunda proyección, o sea, la proyección hacia el otro plano, se da de forma automática prácticamente. Así que veamos. Entonces tenemos la recta AB. Vamos a empezar haciendo la proyección de forma al plano vertical. Entonces, proyectamos el punto A y el punto B. Aquí hay que recordar algo que es fundamental. Esta recta es oblicua a ambos planos, ¿sí? Por lo tanto, las distancias y las alturas van a ser distintas, tal como lo vemos acá. Tenemos una distancia menor en el punto A y otra distancia mayor en el punto B. Entonces, una vez hecho estas distancias, lo que simplemente hacemos es la proyección de la recta AB en el plano vertical. Ojo que de aquí a ahí sí es muy necesario ser bastante meticuloso en las proyecciones, porque de aquí en cada punto de proyección nos vamos a dirigir de forma perpendicular a la línea de tierra. Todo esto es lo que nosotros ya trabajamos el año anterior. ¿Se acuerdan ustedes en el momento de graficar? Y de igual manera hacemos eh, líneas perpendiculares, líneas auxiliares perpendiculares, tanto a la línea de tierra como en el plano horizontal. Y por último, estas rectas se tienen que cortar por medio de líneas paralelas a lo que es el plano horizontal como tal. Ojo que este es el plano horizontal, entonces estas líneas de proyección se van a extender hasta que se corten unas con otras, partiendo obviamente desde la línea de tierra. Todo eso es materia del año pasado, ¿sí? Entonces, tal como vemos aquí, estas proyecciones perpendiculares al plano horizontal también tienen alturas distintas. Si se dan cuenta, esta proyección A es menor que esta proyección B en el plano horizontal. Y ahí por último lo que hacemos es unir los puntos y ya tenemos las proyecciones oblicuas tanto al plano horizontal como el vertical. Continuamos con la recta CD. En este caso empezamos graficando la recta como tal. ¿Qué nos dice la orden? Esta recta en particular es paralela al plano horizontal y oblicua al plano vertical. Ojo que aquí nos están dando una orden directa, ¿sí? Esto es una clave, saber leer e interpretar la orden que nos están dando, que nos están indicando. Nos dice paralela al plano horizontal. Siempre es conveniente, si nos dan una orden de este tipo, empezar precisamente por donde nos indiquen que empecemos. O sea, vamos a hacer proyecciones paralelas empezando obviamente en el plano horizontal. ¿Ustedes se acuerdan lo que era paralelo? Que tiene que mantener la misma distancia. En este caso, como vamos al plano horizontal, son las mismas alturas en cada punto de proyección. Entonces comenzamos a proyectar. Hacemos
proyectamos el punto C sobre el plano horizontal a cualquier altura. Aquí no interesa tanto la altura como tal, pero lo que sí interesa es que el punto D, al hacer la proyección, tenga la misma altura que la proyección del punto C. De esta manera nosotros vamos a trazar una paralela al plano horizontal. Entonces, esta proyección ya sabemos que es paralela. Ya hemos hecho la primera parte. De aquí vamos a hacer la segunda proyección. ¿Cómo lo realizamos? Pues simple. Todos estos puntos de proyección se tienen que dirigir, se tienen que ubicar en la línea de tierra por medio de paralelas al plano horizontal. Y asimismo, el punto C y el punto D también se van a proyectar en el plano vertical. Ojo que aquí dice que tienen que ser oblicuas al plano vertical. Si se dan cuenta, estas proyecciones desde ya están teniendo unas distancias distintas, ¿no? La proyección del punto C es menor a la proyección del punto D. Vemos cómo se ve claramente que va a haber una proyección oblicua, porque las distancias son distintas entre los puntos de proyección. Entonces, por último, lo que hacemos es coincidir, hacer intersecar estas proyecciones, desde la línea de tierra hasta las proyecciones C y D. C y D, de forma obviamente perpendicular, ¿no? Hasta cuando se corten. Y por último, lo que hacemos es la proyección. Así de simple, jóvenes. Ustedes ya se tienen que ir acordando de todas estas proyecciones que nosotros hemos realizado el año pasado. No es nada más que una especie de repaso. Bien, continuando con la proyección de la recta AB. Dada la recta AB en los dos planos, observamos que tienen la misma posición en el espacio, pero con diferentes alturas y alejamiento. Por lo tanto, la visualización es distinta. A esto se llama arbitrariedad, ¿sí? Porque dependiendo de la ubicación que nosotros como observadores tengamos del objeto en cuestión, podemos hacer distintas proyecciones. Por eso es tan importante imaginar la figura en el espacio para lograr una correcta proyección. El objetivo de la clase, ¿se acuerdan? Entonces, vemos aquí las rectas A y B. Vamos a hacer las proyecciones de cada una de estas rectas. Entonces, vamos a hacer la graficación de la recta como tal. Tenemos la recta AB. En ambos casos, como se dan cuenta, tienen una misma posición en el espacio, pero cuando terminemos de proyectar una y otra, se van a dar cuenta de la percepción que nosotros vamos a tener de este objeto como tal y van a verlo totalmente distinto. Fíjense que hasta el momento son dos rectas muy parecidas, muy iguales. Vamos a empezar con la primera recta AB. Hacemos proyecciones perpendiculares al plano horizontal, perpendiculares y paralelas. Trazamos la proyección paralela a la recta AB. Trazamos asimismo las proyecciones hacia la línea de tierra de forma paralela, obviamente, al plano horizontal. Y asimismo trazamos las proyecciones hacia el plano vertical de este modo. Desde la línea de tierra trazamos perpendiculares hasta que se corten con las proyecciones de los puntos AB. Y por último, trazamos la proyección en el plano vertical. Esta proyección en el plano vertical es oblicua. ¿Por qué razón? Porque manejan distintas distancias. Si se dan cuenta aquí. A diferencia de la proyección en el plano horizontal, que es paralela. ¿Por qué? Porque manejan alturas iguales. La misma altura del punto A es la del punto B.
Muy bien, ahora vamos a realizar la proyección de la otra recta AB. Esta vez vamos a empezar proyectando en el plano vertical. Hacemos lo mismo, es una proyección paralela al plano vertical. Perfecto. Paralela, ¿qué quiere decir en el plano vertical? Que tienen las mismas distancias en los puntos de proyección. Realizamos las perpendiculares hacia la línea de tierra y desde los puntos de proyección A, B en el plano horizontal. En este caso, estos puntos de proyección en el plano horizontal son oblicuos. ¿Por qué? Porque manejan distintas alturas. Como se dan cuenta, en esta ocasión, la proyección del punto B en el plano horizontal es menor que la proyección del punto A. Y de igual manera, desde la línea de tierra vamos a trazar paralelas al plano horizontal hasta que se corten con las proyecciones de los puntos AB en el plano horizontal. Y al final lo que hacemos es el trazado de esta proyección. Esta proyección en el plano horizontal es oblicua. ¿Por qué? Porque manejan distintas alturas. En cambio, la proyección en el plano vertical es paralela, porque manejan las mismas distancias. Ojo a eso, son conceptos que no hay que confundir jamás. Entonces, ahora sí, veamos la proyección, veamos la percepción de estas dos líneas. Vemos cómo son totalmente distintas ahora. Nuestra percepción cambia, varía por el simple hecho de imaginar esta figura en el espacio, ¿sí? Proyectadas de forma distinta. Bien, aquí vamos a revisar algunos conceptos como para terminar la clase. La proyección de los polígonos oblicuos lo vamos a empezar a partir de la siguiente clase. Así que mucha atención a partir de la próxima clase, porque ahí sí vamos a empezar a manejar conceptos más técnicos. Las proyecciones en el plano vertical y horizontal de un polígono oblicuo se deduce que es un plano. Para determinar la verdadera forma del polígono proyectado, es preciso abatirlo sobre uno de los planos de proyección. O sea, es necesario empezar a proyectar desde uno de los dos planos. El plano proyectante. Este plano es significativo porque nos permite conocer las características más relevantes de un plano oblicuo. Usamos la modalidad básica de líneas de proyección de una superficie cualquiera hacia el plano vertical y el plano horizontal. Así que jóvenes, es muy importante que ustedes tengan siempre presente estos conceptos porque van a estar directamente, ojo que les estoy haciendo la advertencia, va a estar directamente en el aporte. Muy bien chicos, la clase ha terminado por el día de hoy, así que se me cuidan mucho y nos vemos la siguiente clase.